Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Hoy es viernes 4 de octubre y se acabó la espera, se acabaron los plazos. Esta mañana, la defensa de la ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, presentará el informe con el que buscan desestimar las acusaciones contenidas en el cuaderno de remoción que inició la misma Corte en su contra. La magistrada rompió el silencio luego de semanas de desaparecer para enfocarse en su defensa. Dio entrevistas a varios medios, no había oído a varios medios, manifestando su interés de ser oída en un procedimiento, dijo, que sea objetivo, considerando que serán sus pares quienes determinen su continuidad en el Poder Judicial. Yo encuentro que todo esto es impresionante. ¿Por qué? Es impresionante lo que ha ocurrido con la ministra Vivanco en todas sus facetas, obviamente. Pero usted se da cuenta que una ministra que es ministra de Corte Suprema, jueza de la Corte Suprema, pide un procedimiento objetivo. O sea, desde ya ella supone que podría no ser objetivo el tribunal que ella integra. Y si no es objetivo respecto de un ministro de Corte Suprema, ¿se imagina para cualquier otra persona? Pero ¿se da cuenta de lo que está ocurriendo? O sea, ¿usted se imaginaría que un juez pida un procedimiento objetivo? Entonces tiene antecedentes de que hay procedimientos que no lo son. Pero ¿qué marasmo es este? Encuentro increíble, porque la base de un sistema de justicia, obviamente, es la imparcialidad, es la objetividad. Por eso el símbolo de la mujer con la vista vendada. No importa quiénes sean las partes, no interesan los nombres de las partes. ¿Y la balanza? La balanza justamente porque tiene que haber justicia, ¿no? Equilibrio. Nada de esto se supone se estaría cumpliendo en este caso, y entonces suponemos que también en otros. Porque si en este caso todos están mirando y observando, imagínense en otros, en que no hay interés público, salvo el interés de las partes, obviamente. Increíble, yo creo que todo esto demuestra cómo se está demoliendo el sistema. Golpe a golpe, martillazo tras martillazo, cincel tras cincel. Increíble. Y de parte de los mismos incumbentes, digámoslo así. Hoy se ha cumplido este plazo, vamos a revisar todos los antecedentes, ya estamos en el Palacio de los Tribunales con Miguel Ángel Araya. Hola Miguel Ángel, buenos días. Muy buenos días, Katy, Tomás, auditores. 25 días han pasado desde el movimiento telúrico que sacudió los cimientos de este lugar, del Poder Judicial, y cuyas grietas dejadas parecen ser profundas y sensibles todavía a cualquier réplica que pueda haber en las siguientes horas. 25 días y hoy es el último, porque esta mañana se espera que la defensa de la ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, llegue hasta el Palacio de los Tribunales de Justicia para finalmente entregar el informe con el que se defenderá de las acusaciones levantadas por el Pleno y que decantaron en la apertura de un cuaderno de remoción en su contra. Casi un mes tuvo la magistrada que hace ya semanas dejó de integrar la tercera sala del máximo tribunal del país, luego de que el pasado 9 de septiembre los ministros y ministras que conforman el Pleno decidieran de forma unánime iniciar un proceso administrativo en contra de la ministra Vivanco, resumido en 6 puntos que pueden significar la destitución de su cargo. Recordemos cuáles fueron estos primeros 6 puntos. El primero, interferencia en el último procedimiento de la designación del cargo de fiscal nacional y en los nombramientos de conservadores de bienes raíces de Viña del Mar y de Concón. Segundo punto, irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento de las causas del consorcio de las Movitech S.p.A. con Codelco, el denominado caso Muñeca Bielorrusa. El tercer punto, intervención en nombramientos de ministros y ministras de Cortes en coordinación, escuche bien, con el abogado Luis Hermosilla Osorio. Cuarto punto, intromisión en causas en tramitación y en la integración de salas de la Corte Suprema
precisamente con el abogado Luis Hermosilla. Quinto punto, entrega de información acerca de causas relacionadas con miembros de Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas de conocimiento de la tercera sala de esta Corte Suprema antes de la firma de una sentencia y su notificación, y efectuar también recomendaciones procesales al abogado Hermosilla. Sexto punto, concertación con el abogado Luis Hermosilla para obtener el nombramiento de miembros de este tribunal a fines de sus intereses. El plazo para responder estas acusaciones había sido definido en 20 días a contar de ese 9 de septiembre. Sin embargo, días después, el 16 de septiembre, se incluyó un séptimo ítem, luego de que la Comisión de Ética acogiera el testimonio de 4 relatores de la tercera sala de la Corte Suprema, de apellidos Mella, Gansur, Velázquez y Escárate. ¿Qué denunciaron estos relatores de la Corte Suprema? El séptimo punto, que es irregularidades cometidas en la tramitación de 8 causas. No es un número menor, 8 causas en las que habría sido vista por la tercera sala, integrada por la jueza Vivanco, por el incumplimiento de las normas y los criterios existentes a este respecto. Con esto, finalmente, el plazo para responder quedó en 25 días de corrido, plazo que hoy finaliza y que ya tiene lista una respuesta por parte de los abogados que representan a la magistrada. Nos referimos a Juan Carlos Manríquez y también a Cristóbal Osorio. Tras varias semanas de silencio y de enfocarse en este proceso, la ministra Ángela Vivanco decidió hablar para referirse y adelantar en qué se basará su defensa ante sus pares, porque recordemos que serán los propios ministros que conforman el Pleno de la Corte Suprema los que decidirán el destino de la ministra Vivanco. Y entonces tendrán que analizar su informe y posteriormente los alegatos. Escuchemos los descargos de la ministra Ángela Vivanco el día de ayer. Esperamos que esos cargos puedan revertirse, todos ellos. Esperamos ser oídos adecuadamente en un procedimiento que sea objetivo, en que mis abogados puedan alegar como corresponde e incluso que se pueda transmitir ese alegato a toda la ciudadanía. Ojalá que así sea, y estamos muy comprometidos en una adecuada defensa transparente para que toda la ciudadanía la pueda compartir. El documento de su defensa tiene cerca de 200 páginas y contará con argumentos de forma, de fondo, evidencias de respaldo y de refutación de los cargos, en donde, según se han informado desde la defensa de la jueza, harán presente cuestiones fundamentales del debido proceso que deben ser observadas, según ellos, con calma, ponderación, profundidad, estudio y sobre todo justicia, lo que no se condice con una decisión express o sin mayor debate, como han tratado de calificar todo este proceso iniciado en su contra. Así lo explicó el abogado Juan Carlos Manríquez, quien detalló que durante esta mañana también se hará entrega en el Congreso de la respuesta a la acusación constitucional en contra de la jueza. Vamos a estar ingresando también el escrito en el cuaderno de remoción que abrió el Pleno de la Excelentísima Corte Suprema. Se trata de contestaciones muy contundentes, bastante extensas, con múltiples antecedentes que esperamos sean estudiadas con calma, sin premura, sin prisa, cosa de que cada uno de los receptores de esas se tomen el tiempo suficiente y debido para poder estudiarlas y que no las resuelvan sin su acabado estudio. Será a las 11:30 de la mañana en el Congreso de Valparaíso que Juan Carlos Manríquez, abogado de Vivanco, presentará el documento respondiendo al libelo acusatorio ante la Secretaría de la Cámara, siendo Miguel Landeros quien recibirá esta defensa de Vivanco. En tanto, a las 12 del mediodía se espera que llegue hasta aquí, al Palacio de los Tribunales de Justicia, el abogado Cristóbal Osorio para ingresar el informe que busca desestimar cada una de estas acusaciones que ya hemos detallado. Además del informe, la defensa también solicitó que el proceso considere alegatos ante el Pleno previo a tomar una decisión, instancia que fue requerida sea transmitida por el canal del Poder Judicial, para, esto según la defensa, que el país entero pueda observar, conocer y apreciar por sí y con integridad cuál es el mérito de los hechos y la profundidad de los descargos, y así también puedan tener una opinión crítica informada, según dijo la defensa de Vivanco. Solicitud que, según ha podido conocer la radio, no tendría ningún tipo de resquemores al interior de la Corte Suprema, sino que por el contrario, también hay interés de transparentar el proceso y que esto sea totalmente público. El abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, sostuvo que a la luz de los antecedentes recopilados por la Comisión de Ética y otros tantos conocidos por la prensa, estaría más que argumentada la salida de Vivanco del Poder Judicial.
Estas conductas significan la vulneración de sus deberes más fundamentales. Como quien dice, lo más importante de un juez es su carácter de neutralidad, es su independencia, su imparcialidad. Por lo tanto, me parece que ella debiera ser destituida. Creo que no hay otra posibilidad. Esto en cuanto a el caso de Vivanco, pero recordemos que esto se enmarca dentro del caso Audio, porque también hay otras novedades respecto de este caso. Tras un par de semanas en la que se mantuvo en tensión la decisión de la Fiscalía Nacional, finalmente el ente persecutor rechazó la petición presentada por la defensa del imputado de este caso, Luis Hermosilla, en cuanto a inhabilitar a la fiscal regional Oriente, Lorena Parra. El escrito fue ingresado por el abogado Juan Pablo Hermosilla, fundamentando el requerimiento principalmente en dos comunicaciones entre la fiscal Parra y Hermosilla. Una en la que envió su currículum y solicitó ayuda para postular al cargo, o mientras postulaba al cargo que hoy desempeña, y otra en la que pidió apoyo para la campaña fiscal nacional de su amiga Marta Herrera. Fue el director de la unidad especializada en anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, quien explicó la decisión de rechazar esta inhabilidad solicitada, dado que no se concretarían antecedentes que lo volvieran necesario. El día de ayer el Ministerio Público comunicó la decisión sobre una solicitud de inhabilitación presentada por un interviniente en la causa denominada Audio. Recabados los antecedentes que tuvo a la vista la Fiscalía Nacional, tanto del solicitante como también los requeridos informes a la Fiscal Regional Oriente para pronunciarse sobre las peticiones de un interviniente, es que la Fiscalía Nacional resolvió rechazar por ahora, conforme mérito de estos, la solicitud de inhabilitación planteada por una de estas. En tanto, el diputado del Partido Socialista y querellante en esta causa, Daniel Manucheri, compartió la decisión del Ministerio Público, señalando que no considera que existan, de momento, motivos para inhabilitar a la persecutora, respaldando la labor que ha realizado en toda esta investigación del caso Audio. Hasta el momento no hemos visto nada que haga dudar respecto de un correcto desempeño de la fiscal Parra. Que la defensa del señor Hermosilla solicite la inhabilidad de la fiscal Parra, evidentemente es una situación sospechosa, cuando justamente lo que ellos solicitan es que se inhabilite por los vínculos que pudiese tener con él. Nosotros hemos visto una actitud correcta por parte de la fiscal Parra en la investigación. Volviendo al caso de la jueza Vivanco, el día de ayer se conocieron diversas entrevistas entregadas a algunos medios de comunicación, en las cuales, resumiendo todo esto, ella insiste en su inocencia y en cada una de las acusaciones que le está realizando el Pleno de la Corte Suprema. Esto con antecedentes que recopiló, recordemos, la Comisión de Ética y también otros elementos que se fueron conociendo a través de medios de prensa. Ella insiste en que ninguna de estas acusaciones tendría sustento suficiente, que no hay antecedentes. Ella desmiente totalmente haber, por ejemplo, intervenido y colaborado con el abogado Luis Hermosilla. Ella señala que si bien había mensajes, no los desmiente, estos no habrían tenido algún tipo de irregularidad durante el desempeño de su cargo, mejor dicho. Por lo tanto, ella insiste en que es inocente en cada una de estas acusaciones y que por eso ella no ha renunciado a la Corte Suprema, sino que va a defenderse hasta última instancia. ¿Y qué es lo que viene ahora? Se estará preguntando usted. Bueno, durante esta mañana, como mencionábamos, llegará la defensa de la ministra Vivanco hasta acá, hasta la Corte Suprema, hasta el Palacio de los Tribunales de Justicia, para entregar este informe. Se espera que el día lunes el Pleno de la Corte Suprema acuse recibo de este documento para posteriormente fijar una fecha, probablemente durante la próxima semana, para realizar un pleno extraordinario donde se escuchará los alegatos de la defensa de la ministra Vivanco y donde se tomará la decisión, un veredicto sobre si corresponde su destitución o si en el Poder Judicial. Katy Tomás. Cosas rápidas. La fiscal Lorena Parra, cuando comenzó este asunto del caso Audio y ella tomó la investigación respecto de Luis Hermosilla, ella no transparentó lo que había pasado con Luis Hermosilla, se supo después. No lo hizo. Y además se supieron cosas al principio que no fueron todas las cosas, se supieron otras después. Entonces, evidentemente que hay un problema. Pero resulta que Luis Hermosilla operó en favor de Lorena Parra. Y Lorena Parra debiera inhabilitarse. Entonces es notable que el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, que está actuando como fiscal nacional subrogante, porque el fiscal Ángel Valencia está fuera de Chile, haya rechazado la solicitud de inhabilidad de Parra. Deberían haberse inhabilitado de inmediato, y ella en primer lugar. Yo creo que es inaceptable lo que ha ocurrido. Resulta que, por ejemplo, Lorena Parra le escribe a Luis Hermosilla: hola Luis, nos faltan, a nosotros dos,
Nos faltan los ministros Alejandro Madrid, Muñoz Pardo, Cepeda Arancibia, Débora Lux y Fernando Carreño, Maricha Villalá. ¿Pero qué es esto? Nos faltan. Pero si están actuando de consumo, en forma conjunta, eso sería suficiente. Además que le movieron el currículum. Lo distribuyó Luis Hermosilla cuando ella quería llegar a ser fiscal regional metropolitano Oriente. Entonces, la verdad es que la misma Lorena Parra nos inhabilita es notable, pero que ahora se sume Héctor Barro, más notable todavía porque escaló hasta arriba. Entonces, la vara en el Ministerio Público está bajita, muy bajita, demasiado, para que sea un servicio que pretenda tener prestigio. Eso por una parte. Y más allá, como actúe ella, si es un problema objetivo. Lo segundo es que se concedieron Miguel Ángel alegatos finalmente, ¿no es cierto?, para que exponga la defensa, sí, que eso estaba en duda, ayer lo hablamos de eso. ¿Va a ser televisado, no? ¿Se sabe algo de eso? Tiene que ingresar primero el informe y con la solicitud con el ingreso de este informe se solicita los alegatos, ya se adelantó la defensa que lo van a hacer y van a solicitar que sea por medio de, que sea transmitido por el canal del Poder Judicial para que todo el mundo pueda acceder, pueda tener conocimiento de cuáles son los argumentos entregados por la defensa, pero también conocer más en profundidad qué es lo que se le está imputando, porque lo que nosotros conocemos son estos 7 puntos, pero tampoco tenemos tenemos detalles o conocimiento sobre cuáles son los antecedentes para sostener cada una de estas acusaciones. Por lo tanto, se espera que en esos alegatos se puedan entregar mayores detalles. Lo que solicitaron es que esto sea de manera pública y la respuesta a la consulta de nosotros del Poder Judicial es que acá no hay ninguna oposición a que esto se haga de manera pública. De hecho, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, cuando comenzó este proceso administrativo, él manifestó su interés porque esto se haga de la manera más transparente posible. Por lo tanto, si se solicita durante esta jornada, con la entrega del informe y todo lo que conlleva eso, lo más probable es que se va a acceder a todos los solicitados, a los alegatos y que se hagan de manera pública también. Ya. Sí, bueno, digamos que hay un cambio, ¿no? Hay un cambio. Porque efectivamente, claro, ahora se dice sí, transparencia, sí, este es un proceso, por decirlo así, interno de la Corte, de ahí la diferencia con otros casos, por ejemplo, de connotación social, cuando se transmiten formalizaciones o juicios orales a través de Poder Judicial TV, que nosotros también lo mostramos. Esto es distinto, es un proceso interno de la Corte y en un primer minuto había una negativa a los alegatos. Ahora se habla acerca de la transparencia por presión social, me imagino yo más bien, Miguel Ángel, ¿no? Sí, puede ser un poco de presión social, sí, pero también la verdad es que el Pleno de la Corte Suprema está interesada desde un comienzo, cuando comenzó toda esta crisis, podríamos decir que ellos ya asumieron. Recordemos la última vocería que tuvo la ministra, precisamente vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo. Ella admite que acá están en una crisis que está teniendo consecuencias incluso en el funcionamiento de las salas de la Corte Suprema y que por lo tanto ellos son los más interesados, los primeros interesados en que todo esto se resuelva y de manera pública, de manera transparente, que las personas puedan tener información de lo que está ocurriendo acá en los tribunales de justicia, porque ellos admiten que ha bajado la confianza, que ha bajado la credibilidad de la institución y que por lo tanto ellos están bastante interesados en recuperar todo eso. Oye, ¿alguien está asesorando comunicacionalmente a Ángela Vivanco o no? ¿Se sabe algo? ¿Cómo? Perdón, no escuché. Si alguien se sabe si alguien está asesorando comunicacionalmente a Ángela Vivanco, porque después de todas las entrevistas que dio, evidentemente que hay una ofensiva comunicacional de ella y empezó a litigar por 2 vías, ¿no? Por los medios y también por en la Corte Suprema. Sí, ella está siendo asesorada comunicacionalmente. De hecho, hay una persona que estuvo encargada de coordinar todas estas entrevistas que se dan precisamente justo el día antes de entregar este informe. Vamos a ver si ella continúa conversando con medios de prensa antes de los alegatos, porque es bastante importante esa parte de los alegatos. Cabe señalar que las entrevistas que se dieron el día de ayer fueron las preguntas directamente a su relación con Luis Hermosilla. Ella explica que primero conoció a Juan Pablo Hermosilla,
admite que tiene un cariño, un afecto especial por él y que después conoce a Luis Hermosilla. ¿Cómo conoce a Luis Hermosilla? Precisamente cuando ella buscaba llegar acá a la Corte Suprema, pero ella no dice que busca a Luis Hermosilla para que le ayude con los votos o que le ayude a gestionar con personas del mundo político, del mundo judicial, sino lo que ella dice que netamente quería tener información de cómo avanzaba su proceso en su candidatura para llegar hasta la Corte Suprema, no para pedir votos, esa es su versión. Por lo tanto, acá hay que poner las cosas en la balanza también. ¿Qué tanto de esto puede ser real? Porque ella dice, acá el Ministerio de Justicia no nos entregaba ninguna información a quienes éramos candidatos, no sabíamos cómo iba avanzando esto, pero ella dice que los nexos o las comunicaciones con gente del mundo político las realizó por ella misma. Ella misma, podríamos decir, trató de convencer a estas personas para que ella pudiese lograr llegar hasta la Corte Suprema, porque recordemos que ella no venía de una carrera judicial como son muchos de los ministros, sino que ella venía más bien de una carrera académica. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenos días. Chao, Miguel Ángel, hasta pronto. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.